Continuamos con nuestro invitado Luis Navarro en la segunda entrevista. Esta entrevista vamos a hablar un poco en cuanto a sus responsabilidades en la iglesia. Luis, ¿qué responsabilidad tiene ahora mismo en la iglesia? Mi esposo y yo servimos como líderes de asesores de Templo Historia Familiar para el área del Caribe. Literalmente los 33 países y territorios del Caribe. Lo bueno es que no lo hacemos solos. Ok. Tenemos un grupo de aproximadamente 20 parejas distribuidos en toda el área, incluyendo Venezuela, que se unió recientemente, que solamente allá tenemos unas 11 parejas en Venezuela. Eso es parte del llamamiento. Ese es nuestro llamamiento. Ese es su llamamiento. Ese es nuestro llamamiento. Líderes de asesores de templo e historia familiar. Tenemos sirviendo desde septiembre del año pasado y ha sido una bonita experiencia. Luis, ¿cómo 33 países? ¿Sí? ¿Cómo Y te hace? territorios, y Y territorios. territorios, dime, ¿cómo te hace, cómo se hacen ustedes dos para poder cumplir con esa responsabilidad? Porque suena grande. Pues es igual como dice en el libro de Mormón, cuando recuerden que el Señor le dice que llame a jefes de 50, ¿verdad? Jefes de 100. Y es el mismo consejo también que le dio Jetro a Moisés. Tú no diriges a todo el mundo, tú No, diriges un grupo y ese grupo a su vez otro grupo y de esa forma es que la iglesia está organizada. así es. Pues como decía, es a través de estas parejas que nosotros ministramos, ayudamos, acompañamos y guiamos que hacemos el trabajo. Eh, Uno es similar, es a nivel de consejo de coordinación. El área del Caribe tiene un total de 13 consejos de coordinación y precisamente es a través de estos consejos. Lo que pasa es que en Venezuela, por las distancias, tenemos más de una pareja y lo mismo nos pasa en otras áreas de la región, donde tenemos más de una pareja por consejo de coordinación por un tema de distancia, porque estamos hablando de islas que están separadas por mar. Ulmar, sí. Y es a través de ellos, esa es la bendición. Creo que alguien decía que tú puedes ser un muy buen presidente de misión si tienes buenos asistentes y buenos líderes de zona. Pues nosotros tenemos los mejores líderes de zona que pueden haber. Todas son parejas excelentes. Muchos de ellos antiguos presidentes de estaca, 70 de área, con hermanos con mucha experiencia, muy maduros en el evangelio y con un testimonio muy, muy ardiente. Entonces eso hace que el trabajo sea más fácil porque ellos tienen ese fuego e impulsan la obra y nosotros bajo la dirección de la presidencia de área, entonces compartimos con ellos lo que es la voluntad y los lineamientos que el Señor espera. Así que son 33 países y territorios, pero al final se reduce a ministrar a estas parejas, estar ahí para ellos, conocerles, apoyarles. Y, y claro, algo bonito del llamamiento, mi esposo y yo tenemos ya sirviendo en el área un buen tiempo, tenemos aproximadamente 6 años sirviendo a nivel de responsabilidades del área, porque previo a eso servimos como historiadores del área, de historia de la iglesia. Y fue ahí que tuvimos la oportunidad de comenzar a entender cómo funciona la iglesia en toda el área y las complejidades. 6 idiomas, distintas culturas, cada Sí. país con su propia realidad, distintos niveles también de tiempo de la iglesia en el país. O sea, tú tienes donde la iglesia es más joven y por ende la estructura es más tierna. Y por ende lo que tú vas a pedir a esos lugares donde la iglesia es más joven no va a ser igual a donde la iglesia tiene más tiempo. Tenemos países muy, muy desarrollados a nivel de estructura de liderazgo como son República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico. Son países donde la iglesia está muy bien establecida. Pero también tienes otros países donde la iglesia apenas está dando sus primeros pasos o todavía está en ese proceso de desarrollo, como son otros de los países del área. Y países que apenas están dando sus primeros pininos, como es Cuba, que Como apenas Cuba. tiene 500 miembros, un distrito, 5 unidades.
Y la obra va bastante bien allá. Y son miembros muy fieles. De hecho, también vale decir que en Haití la iglesia también tiene un liderazgo muy bueno. Yo puedo decir que nuestros hermanos de Haití son de los mejores que tenemos en el área. Hermanos súper fieles, súper consagrados, aman al Señor, aman a la gente, o sea, da gusto. Y eso es parte de lo bonito de esta experiencia, que tú ves a los miembros de la iglesia en todo el área eh, in- viviendo el evangelio dentro de su cultura, dentro de su contexto, dentro de su eh, realidad socioeconómica. Y al final, cómo nos une el mismo idioma, el idioma del El idioma espíritu, del espíritu. el idioma del espíritu. Luis, una pregunta. Tú acabas de decir cuál es tu responsabilidad, pero los miembros de la iglesia pueden entenderla. Pero si este video lo ve alguien que no es un miembro de la iglesia, ¿En qué ¿qué tú consiste? haces? ¿En qué consiste? Claro, Claro, porque la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se caracteriza por ser la única iglesia que considera la obra de salvación como dos vertientes o dos lados. Está la obra de los que están de este lado de, de la vida, o sea, aquellos que estamos vivos, vivo. y aquellos que ya han partido, sobre todo nuestros antepasados, que están del otro lado, que ya han pasado a esperar a la resurrección del Señor Jesucristo, a la segunda venida del Señor y la consecuente resurrección. Entonces, me gusta mucho cómo los líderes de la iglesia, los apóstoles, de hecho el elder Rasman, uno de los 12 apóstoles de la iglesia que recientemente estuvo con nosotros en República Dominicana, me encantó en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle yo. Excelente. Y de hecho, por ahí anda el video, lo pueden ver. Me gustó mucho cuando él dijo que tenemos que ayudar a los vivos de este lado del velo y los vivos del otro lado del velo. Fue muy interesante, porque si uno se fija, en realidad todos nuestros antepasados que han fallecido, en realidad no están muertos. Sus espíritus siguen vivos. Siguen vivos, exactamente. Entonces, por eso para mí es como tan especial esa manera de llamarlo. O sea, los vivos de este lado y los vivos del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos ellos, que nuestros antepasados y familiares, que fallecieron sin conocer de Jesucristo y sabiendo de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no conocieron de Jesucristo? Nuestros familiares que no lo conocieron. En el Nuevo Testamento se lee de que Dios es un Dios justo. Entonces, dice en Primera de Pedro 4:6, por eso fue predicado el Evangelio de los muertos, para que puedan ser vivificados según el Espíritu y juzgados según la carne. Entonces, eso es lo que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacemos. Hacemos la obra en favor de nuestros antepasados que no tuvieron la oportunidad de conocer del Evangelio. Y como ya no tienen un cuerpo físico, no pueden recibir las ordenanzas como el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la obra de templo e historia familiar? Bueno, historia familiar porque a través de la historia familiar construimos nuestros árboles familiares, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Hasta Dan. Ese árbol frondoso hasta Dan, si es posible. Y luego como con diligencia nos esforzamos por en el templo, que es un lugar diferente a las capillas. Se puede comparar el templo y las sinagogas en la época de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos las capillas, que son las sinagogas, y tenemos el templo, que es el lugar donde hacemos las ordenanzas más sagradas del Evangelio. En el templo damos la oportunidad a esos antepasados nosotros de hacer estas ordenanzas a favor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si ya hicimos la ordenanza a favor de ellos, ¿ya son miembros de la iglesia de Jesucristo? No. Lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a ellos de aceptar o no. Ya depende de ellos. Nosotros hacemos nuestra parte y ya ellos deciden si aceptan o no esto que hacemos a favor de ellos. Esa es la obra de Templo Historia Familiar. Es la oportunidad de llevar el Evangelio de Jesucristo y las bendiciones del Evangelio de Jesucristo a todos nuestros familiares, no importa si están de este lado o del otro lado. Es decir, a las personas que han fallecido. Exacto.
los santos de los últimos días creen en bautizarse y hacer obras por las personas fallecidas. Así es. Ok. Entonces, por eso las escrituras dicen que el que no naciere del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Así es. Y si el que estaba en la cruz, los dos se salvan, se contradice el Señor ahí mismo. Claro. Ok, perfecto. Luis, pues muchísimas gracias por hablar con nosotros en cuanto a lo que son tus responsabilidades en la iglesia. Después de esto vamos a tener, pueden seguir buscándola, la otra entrevista que tendremos con Luis serán 3 entrevistas. La pueden buscar por separado para que puedan conocer cuáles fueron sus responsabilidades dentro de la iglesia, ya lo que fue en la parte laboral. Luis, nos gustaría que pueda terminar compartiendo tu testimonio en cuanto a lo que es la obra del Templo de Historia Familiar. Gracias. Quiero decir que yo siempre, desde que serví la misión en la iglesia, me he considerado un misionero de tiempo completo. O sea, yo nunca he dejado de predicar el evangelio. Y tener la oportunidad de ahora servir en esa responsabilidad nos ha ayudado a mi esposa y a mí a comprender más amplio lo que es la obra de salvación, a comprender más amplio lo que es la expiación de Jesucristo y cómo hace posible que todo el género humano, no importa en qué momento del tiempo haya venido a la tierra, puede tener la oportunidad de recibir la vida eterna. Y mi testimonio es que esta obra es real y todo aquel que saca de su tiempo para ayudar a su familia a recibir el Evangelio de Jesucristo podrá recibir la confirmación del Espíritu de que Dios se siente complacido, pero también la confirmación de que hay gente que hoy no está, que están esperando por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.